Hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa noche. Damos gracias al Señor por su misericordia, por su amor. Y en esta noche, ¿verdad? Nos sentimos más que contentos porque pues, vamos a estudiar la palabra del Señor, que es el estudio bíblico de la lección número 11. Y se titula Agua de la Peña, Cristo, el agua de vida. La base bíblica va a ser en Números 20, del 1 al 12. En sus expositores, hermanos, va a ser desde la página 46 a la 48. Gloria al Señor. Los objetivos de esta lección de Agua de la Peña, Cristo, el agua de vida, son el primero, describir lo sucedido en la peña y cómo ello presenta a Cristo. Valorar la actitud del creyente ante la plenitud espiritual que ha recibido de Cristo, y vamos a aplicar a la conducta los valores morales de la nueva vida en Cristo. Vamos a describir lo que sucedió en la peña y cómo esto representa a Cristo. Vamos a valorar la actitud de nosotros, del creyente, ante la plenitud espiritual que he recibido, ante todo esto, la plenitud que hemos recibido en Cristo, y vamos a aplicar a la conducta de los valores morales de la nueva vida en Cristo. El pensamiento central: Dios manifestó su poder en saciar de agua a la congregación y todavía está dispuesto a saciar espiritualmente a los que buscan a Cristo, ¿verdad? Dios manifestó su poder y sació el agua a la congregación, en la congregación de israelitas en aquel momento, y aún hoy día está dispuesto para saciar, pero espiritualmente, ¿verdad? Porque aquella vez fue material, agua literal, pero ahora es espiritualmente a los que buscan a Cristo. El texto áureo: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4:14. Vamos a hacer una oración para dar comienzo a esta clase. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias por tu bondad, porque en tu misericordia vivimos, Señor. Aleluya. Gracias te doy por esta palabra, Señor, que vamos a estudiar, que habla en nuestras vidas, Señor, y podamos entender el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Bendice a cada hermano que le escucha, Señor, y que sea de gran edificación para su vida, Señor amado. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Aleluya. La lección en esta noche se encuentra en Números 21, del 1 al 12. Gloria al Señor. Quiero decirle, ver, esto nos trae una enseñanza, la enseñanza que es solamente en el Cristo que murió herido en la cruz, el hombre puede alcanzar la vida eterna y la absoluta satisfacción espiritual. Solamente en Cristo, que murió y resucitó, gloria al Señor, es como podemos alcanzar la vida eterna y a la absoluta satisfacción espiritual. Pues sabemos que el autor es Moisés, de los Números, y el personaje vamos a estudiar hoy, que van a estar en la lección, es Dios, Moisés, Aarón, el pueblo de Israel, Cristo, los creyentes, nosotros, ¿verdad? Gloria al Señor. En esta hermosa noche voy a darle lectura a la palabra, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Porque hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granada, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña?
Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Gloria a Dios, aleluya. El bosquejo de la lección. Comienza la primera parte. La mala actitud de los israelitas les llevó a murmurar de Moisés. La parte A, el pueblo fue probado en el desierto y se rebeló contra Moisés, del 20 del 1 al 3. Los israelitas no entendieron que era necesario pasar por el desierto, 20 del 4 al 5. Moisés y Aarón buscaron en Dios la solución a la necesidad del pueblo. El capítulo 20 de Números, del 6 al 9, la búsqueda del Señor trajo la respuesta que se necesitaba. 6 y 7, Dios instruyó a Moisés y prometió que la peña brotaría agua. El 8 y el 9 del capítulo 20. Y la tercera parte, el agua de la peña, nos habla de Cristo, el agua de vida. Del 10 al 12 de los versículos, Dios hizo brotar agua de la roca para que bebiera todo el pueblo. La falta de fe, la parte B, la falta de fe, no permitió a muchos entrar a la buena tierra. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Jesús. Vamos a la introducción que está en la página 46 de su guía, hermano. Dice: la meta de la vida cristiana va mucho más allá del día en que recibimos a Cristo como Salvador. A partir de ese nuevo nacimiento hay por delante un camino que termina en la patria celestial, mientras avanzamos desde el día que fuimos regenerados hasta que entremos al cielo. Habrá reto, habrá prueba y habrá tribulaciones, ¿verdad? Gloria a Jesús. Mientras avanzamos desde el día que fuimos regeneramos, que nos convertimos, que entregamos nuestra vida al Señor, hasta que entremos al cielo, durante toda nuestra vida vamos a tener retos, vamos a tener pruebas y vamos a tener tribulaciones. Todo esto es parte del necesario entrenamiento para madurar espiritualmente, ¿verdad? Cuando Dios nos, a medida pasamos pruebas, tribulaciones, vamos madurando espiritualmente. Una clara muestra de lo dicho es el peregrinar de los israelitas por el desierto durante 40 años. Muy glorioso el milagro fue muy glorioso el milagro de su liberación de Egipto y su inmediato cruce por el Mar Rojo. Pero al llegar al desierto, les esperaban el luto por la muerte de María, la escasez momentánea de agua y otras muchas vicisitudes. En realidad, aquella demora de 40 años fue el producto de su desobediencia e incredulidad. Pero sabemos que aún los fracasos de Israel y los castigos correspondientes a sus pecados están escritos para amonestarnos a nosotros, para enseñarnos, para que no cometamos los mismos errores, el mismo pecado que cometió este pueblo. Gloria al Señor. Nuestro peregrinaje en la tierra, gloria a Jesús, es corto, ¿verdad? Gloria al Señor. Y tenemos que en ese peregrinaje, gloria a Jesús, encomendar todo el tiempo nuestras vidas al Señor. Ahora, el milagro de la peña deja claro que es prerrogativa de Dios que engrandecer su misericordia para con su pueblo. Aunque ellos pecaron, el Señor les proveyó el agua que necesitaban a través de un milagro maravilloso. Es muy importante que mientras atravesamos el camino hacia la Nueva Jerusalén nos aferremos a Cristo y vamos a cultivar una buena comunión con Él, ¿verdad? Mientras vamos en este camino, cultivar esa comunión todo el tiempo, comunión con el Señor, ¿verdad? Para lograrlo necesitamos ejercitar esa fe y estar seguros que el Señor no nos va a abandonar aún en los peores momentos de nuestra vida. La cruz de Cristo es el mensaje contenido en la peña. Así como Dios abrió aquella roca, Cristo fue herido por nuestras rebeliones y de su muerte vicaria recibimos la vida eterna. Necesitamos hablar a otros de este evangelio que sana, que sacia eternamente. Hoy es el mejor momento para predicar a Cristo como el agua de vida, pues la gente anda vacía y sin esperanza. De cómo Dios ha provisto en Cristo la satisfacción que nuestras almas necesitan es lo que trata esta lección, ¿verdad? Cómo Dios ha provisto en Cristo la satisfacción, la salvación de nuestras almas, ¿verdad? Y cómo Dios ha sido esa agua que nosotros hemos bebido para nuestra sanidad de nuestro cuerpo y de nuestra alma. Gloria al Señor. Vamos hacia el desarrollo del estudio.
La primera parte dice, la mala actitud de los israelitas les llevó a murmurar de Moisés, que se encuentra en el número 20 del 1 al 5 y vamos al 20 del 1 al 3. Dice así, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero y acampó el pueblo en Cades y allí murió María y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová, gloria al Señor. Vive Jesús. Sabemos el peregrinar del pueblo de Israel por el desierto, gloria al Señor, que tuvieron muchas etapas, en muchos sitios que acamparon, gloria al Señor. Y en este momento pues están llegando al desierto de Sin, gloria a Jesús, y en un sitio que se llamaba Cades. Gloria al Señor. Allí murió María, ¿verdad? Como dice la palabra, y fue sepultada. Gloria al Señor. Dice, la cronología que da la Biblia sobre Israel en el desierto deja claro que ellos estaban en camino a la tierra prometida, pero su peregrinar estaba lleno de retos, al igual que los creyentes en Cristo que vamos rumbo a la Canaán celestial. Sabemos que el desierto es seco, es árido, no tiene fruto, no tiene hierba, gloria al Señor, y que pues no sería fácil para ese pueblo caminar por ese sitio, gloria al Señor, aunque Dios lo guardaba, y como dice, verdad que no, sus pies no estuvieron siempre con el mismo calzado, todo su ropa tampoco se desgastaba, gloria al Señor, pero en el aspecto humano tenemos que ver, verdad, que también ellos también se sentirían cansados, gloria al Señor, pero es que podían mirar, gloria, podemos ver esto físico, pero más allá de lo físico, podíamos pensar también que ellos iban directo a la Jerusalén, al sitio donde Dios le había dicho que iban a tener pastos, que iban a tener su Dios, que iban a poder, que Él iba a ser su Dios y que le iba a proveer todo lo que ellos necesitaran. Gloria al Señor. Dice, el versículo 1 nos dice que la ruta del pueblo hasta Canaán no fue arbitraria. La nube de día y la columna de fuego de noche le orientaba por donde habrían de ir. Por tanto, la llegada al desierto de Sin constituía un designio divino. Todos los que hemos sido lavados en la sangre de Cristo tenemos que ir al desierto, a esos periodos en que nuestra fe es probada y es evidencia en quien hemos creído, ¿verdad? Todos hemos pasado en algún desierto en nuestra vida, donde vemos todo apagado, donde no vemos la luz salir, pero al fin y al cabo sabemos que tenemos una salida, gloria al Señor. Nada es para siempre. En la segunda parte del versículo 1, María, la hermana de Moisés y Aarón, muere y es sepultada en Cades. Sabemos que ella era profetisa, adoradora, y sabía reconocer los milagros divinos con Israel, pero había murmurado contra su propio hermano a causa de la mujer cusita que éste había tomado. No importa nuestro rango ministerial, debemos cuidar nuestro hablar para que todas nuestras palabras sean justas, ¿verdad? María, gloria al Señor, había murmurado en contra de su hermano, gloria, y fue castigada, ¿verdad? Pues todos lo sabemos, gloria al Señor, pero pues aquí habla, gloria a Jesús, de su muerte y su sepultura. El versículo 2 hace referencia al mismo pecado de murmuración, ¿verdad? Dice, y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. En este caso, la queja fue porque no había agua para el pueblo. Debemos aprender que Dios tiene el control de los tiempos. Gloria al Señor. Y prueba que es soportarnos. Él no nos dejará ser tentados más de lo que podemos soportar. Por tanto, nuestra actitud debe ser paciente y esperar en la gracia que Dios nos dará. Como no sabía la solución de la necesidad del agua, la congregación se juntó contra Moisés y Aarón. Aquí es necesario aprender que en vez de unirnos contra los ministros del Señor, debemos guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, ¿verdad? Gloria al Señor. Debemos de ellos tomar una actitud mala, ¿verdad? De rabia en contra de Moisés, gloria al Señor, y teniendo la solución que podían orar y podían pedirle a Dios, ¿verdad? Esa agua que ellos necesitaban fueron donde Moisés, donde el líder que Dios había puesto, gloria al Señor.
sin saber, ¿verdad?, que Dios tenía para ellos preparado y la herramienta que tenían era la oración para ir, pero no la supieron usar, gloria a Jesús. El versículo 3 nos recuerda la rebelión de Coré en Éxodo 16, ¿verdad? El versículo 3 dice, y habló el pueblo contra Moisés y diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Gloria al Señor. Aquí nos habla de la opresión de Coré, gloria a Jesús. Dice, cuando la tierra se tragó a los rebeldes, los que se rebelaron en número 20 contra Moisés y Aarón, parece referirse a aquel juicio de muerte, cuando les dijeron a sus líderes que preferían haber muerto con sus hermanos antes de ser sometidos a aquella circunstancia de sed en el desierto. Nunca un verdadero discípulo debe desear la muerte, sino agradecer al Señor su misericordia y tratar de avanzar en su fe para llegar a la patria celestial. Gloria a Jesús, ¿verdad? Gloria al Señor. Podemos ver, ¿verdad?, que aquí habla de Coré, gloria a Jesús, que fueron los que se enojaron contra Moisés, por decirlo así. Gloria a Jesús, porque ellos decían que Moisés y Aarón estaban tomando, como que haciéndose dueños del pueblo. Y sin mirar, ¿verdad?, sin mirar que quien había puesto a Moisés como líder había sido Dios, ¿verdad? No había sido ningún hombre, gloria a Jesús. Y por eso pasaron en ese capítulo, pasaron unas cosas, gloria al Señor, pues, y como dice, se los tragó la tierra, ¿verdad? Se los tragó, gloria al Señor. Y ellos pues dicen, preferimos que nos hubiera pasado eso antes de venir a pasar esto que estamos pasando aquí ahora. Pero el pueblo olvidó quién era su Dios, olvidó quién estaba con ellos y a dónde ellos iban. Gloria al Señor. Y fueron rebeldes, gloria a Jesús. La parte B dice, los israelitas no entendieron que era necesario pasar por el desierto. Gloria a Jesús. Es bien necesario, ¿verdad?, pasar por el desierto, y aún a nosotros es necesario que pasemos por el desierto, porque, ¿verdad?, Dios al hacerlos pasar ellos por el desierto quería disciplinarlo y desarrollar su carácter, ¿verdad? Pero eran rebeldes, ¿verdad?, sabiendo que Dios había hecho una promesa, un pacto con los patriarcas, gloria al Señor, y ellos eso tampoco lo estaban observando, gloria al Señor, se lo olvidó. Qué fácil se nos olvidan las cosas, pero Dios no olvida. Dios tiene sus hijos muy presentes y Dios nos tiene presentes, gloria al Señor, en todo, y escucha nuestras oraciones cuando nosotros oramos y clamamos, gloria a Jesús. El versículo 4 y 5 de la parte 2 dice, los israelitas no entendieron que era necesario pasar por el desierto. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué no nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granada, ni aún de agua para beber, ¿verdad? En esta porción notamos cómo la identidad del pueblo no se correspondía con el proceder quejoso que tuvieron los siervos contra los siervos de Dios, ¿verdad? En este versículo 4, el pueblo le dice a Moisés que ellos son la congregación de Jehová. Israel allí es tipo de la iglesia, que hoy está compuesta por judíos y gentiles. Debemos agradecer la promesa del nuevo pacto, que Dios habitará y andará entre nosotros. Segunda de Corintios 6:16. Es evidente que el pueblo no conocía a su Dios. Aunque estaba Él con ellos, aunque ellos vean los milagros, no conocían a Dios. Lo sabemos porque reclamaron a Moisés que Él los había hecho venir de Egipto al desierto, cuando en verdad Dios mismo los había libertado de la esclavitud egipcia. Es importante pedir al Señor revelación espiritual para conocerlo como nuestro libertador. En cualquier etapa de nuestro peregrinaje espiritual, debemos tener sentido de gratitud a Dios por haber roto nuestras prisiones espirituales a través de Jesucristo. Nos percatamos también que a causa de su incredulidad, el pueblo vio el desierto como su propia sepultura, ¿verdad? A causa de su propia incredulidad. Vieron en el desierto como si se fueran a morir allí, gloria al Señor. Le dijeron a Moisés que ellos y sus bestias morirían allí, pero la palabra nos enseña que las pruebas a nuestra fe no tienen el propósito de destruirnos, sino que dicha fe sea hallada en alabanza delante de Dios.
Gloria al Señor. Las pruebas a nuestra fe no es para destruirnos. Cuando Dios nos prueba, permite pruebas a nuestra vida, es para mostrarnos su misericordia, es para mostrarnos su verdad, es para mostrarnos que ante Él somos débiles y que necesitamos de Él. Gloria a Jesús, aleluya. Alabado Jesús. El versículo 5, gloria a Dios, que dice, y porque nos ha hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar, no es lugar de cementera, ni de higueras, ni de viñas, ni de granada, ni aun de agua para beber. Revela la mala interpretación que los israelitas tuvieron del desierto. Gloria a Jesús. Por eso, cuando estemos en nuestros desiertos que tenemos en nuestra vida, nunca debemos de malinterpretar, ¿verdad? Porque Dios nos tiene ahí, sino para qué, ¿verdad? ¿Para qué Dios nos tiene ahí? Ellos reclamaron nuevamente a Moisés el haberlos traído de Egipto al desierto, al cual llamaron mal lugar. Evidentemente, pusieron en duda la promesa de Dios de darles una tierra de sementera, higueras, viñas, granadas, manantiales de agua y que fluía leche y miel. Debemos aprender que Dios es fiel a las promesas y siempre cumplirá a su pueblo todo lo que le ha prometido. La Biblia nos enseña que el justo por su fe vivirá o vivirá por la fe. Por tanto, no debemos quedarnos detenidos en las circunstancias difíciles de nuestras pruebas. La Canaán a la cual vamos es celestial. Y mientras atravesamos por este mundo debemos conducirnos como extranjeros y peregrinos que caminan hacia aquella patria mejor. Por muchas añadiduras materiales que Dios nos dé, debemos recordar que nuestra mejor bendición está ¿en dónde? En los cielos, gloria a Dios. Aunque tengamos lo que tengamos, la mejor casa, tengamos el mejor automóvil, tengamos solamente, eso son cosas pequeñas, cosas pasajeras, gloria al Señor, que nuestra mejor bendición está en los cielos. Tenemos bendiciones en la tierra y agradecemos a Dios por todas esas bendiciones, pero nuestra mejor bendición está en los cielos, gloria a Jesús. Y por eso Dios tenía ese propósito con estas personas, ¿verdad? Con este pueblo, gloria al Señor. Él quería, gloria a Jesús, disciplinarlos y desarrollar en ellos su carácter, el carácter de un pueblo que era escogido por Dios, gloria al Señor, que los separaba para que ellos le adoraran y lo glorificaran, ¿verdad? Gloria al Señor, y ellos eso no lo entendieron. Muchas veces nosotros no entendemos, ¿verdad? Por qué pasamos por los desiertos, por qué tanta prueba, por qué tanto dolor a veces. Pero Dios sabe todo y Dios tiene algo más para nosotros, pero solamente tenemos que aprender a esperar. Gloria al Señor, aleluya. Vamos hacia la parte 2. Moisés y Aarón buscaron en Dios la solución a la necesidad del pueblo. Número 6, 20 del 6 al 9. Dice así, se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos y habló Jehová a Moisés diciendo, ¿verdad? Gloria a Jesús, del 6 al 9. Toma la vara y reúne la congregación tú y Aarón tu hermano y hablad a la peña a vista de ellos y ella dará su agua y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Gloria al Señor. La parte A de este segundo tópico, el tema es Moisés y Aarón buscaron en Dios la solución a la necesidad del pueblo. La parte A, la búsqueda del Señor, trajo la respuesta que se necesitaba. Dios es grande, misericordioso, ¿verdad? Gloria al Señor, aleluya. Los siervos del Señor necesitan ir a la presencia de Dios a buscar orientación siempre, pero mucho más en tiempos de crisis, ¿verdad? Él no nos va a dejar avergonzados. Este versículo 6 enseña que el obrero cristiano no debe discutir con sus oponentes el llamado que Dios le ha hecho. La posición de Moisés y Aarón no fue hacer valer sus credenciales como siervos de Dios. Por el contrario, le dieron momentáneamente las espaldas al pueblo rebelde y se pusieron a la puerta del tabernáculo. Recordamos que desde aquel santuario Dios hablaba con sus siervos. La acción de postrarse mostró que necesitaban oír la voz del Señor para saber qué hacer frente a la crisis. Qué bonito, qué buena decisión tomaron estos dos hombres del Señor, ¿verdad? De Dios. Separarse de la congregación e ir delante de la presencia del Señor. De que ellos los estaban molestando, de que ellos les estaban fustigando, ¿verdad? Gloria al Señor. Que ellos les estaban acusando, gloria a Jesús, pero ellos la mejor decisión fue ir delante del Señor
en oración, a pedir dirección de Dios, ¿verdad? Ese es nuestro deber cuando estemos en angustias, en tribulaciones, cuando sepamos qué hacer, cuando ir delante de la presencia de nuestro Dios y hablar con Él, exponerle nuestra queja para que Él pueda escuchar y pueda tomar acción en nuestras vidas y en lo que nosotros le pedimos. Es importante recordar que Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, buscarlo humildemente es indispensable para ser orientados cuando no sabemos qué hacer. Por ejemplo, el rey Josafat fue atacado por sus enemigos y le dijo a Dios que no sabía qué hacer y por ello volvía a él su rostro. Dios le respondió en forma precisa e Israel salió victorioso de la batalla. Gloria al Señor. Podemos ver también cuando la iglesia de Jerusalén se suscitó una lucha de repartir los bienes. El Espíritu Santo guió a los ministros. Entonces eligieron a 7 hombres quienes se ocuparon de todo aquel servicio, mientras los apóstoles perseveraban en la oración y el ministerio de la palabra del Señor. Los apóstoles allá oraban, gloria al Señor, mientras ellos se dedicaban al servicio. La segunda parte del verso 6 relata que la gloria de Dios se manifestó sobre Moisés y Aarón inmediatamente que ellos se postraron sobre sus rostros. Inmediatamente ellos fueron a la presencia de Jehová. Jehová respondió. Jehová le habló, Jehová estuvo con ellos. Dice que la gloria de Jehová apareció sobre ellos. De aquí obtenemos una maravillosa lección de vida. Lo más importante para el desempeño de la labor ministerial es que el Señor respalde con su presencia. Moisés mismo le había dicho a Dios en Éxodo 33:15 que si su presencia no iba con ellos, no les sacara de aquel lugar. Una actitud de fe es vital en la realización de la obra encomendada al creyente. Debemos creer que frente a cualquier circunstancia, si Dios es por nosotros, nadie puede triunfar en contra nuestra. Finalmente, hallamos en el versículo 7 la voz divina hablando a Moisés para orientarle en lo que debía hacer. Dios siempre nos hará entender el camino en que debemos andar. Por tanto, debemos conducirnos en pleno acuerdo con su santa dirección. Gloria al Señor. Hoy día, gloria a Jesús, el Señor nos habla en nuestras vidas, pero también tenemos esa palabra que nos guía a toda verdad, que nos guía en todo buen camino. Gloria a Jesús, aleluya. Tenemos la presencia de su Espíritu Santo, gloria al Señor, que es el que nos guía, gloria a Jesús, pero también tenemos esa palabra para poder guiarnos. Gloria a Jesús. A la parte B dice, Dios instruyó a Moisés y prometió que la peña brotaría agua. El 8 y el 9, 28 y 9. Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua y les sacarás aguas de la peña y darás a beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Gloria a Jesús. A nosotros Dios no nos habla ambiguamente sobre algún asunto, o sea que no titubea para decirnos las cosas cuando lo consultamos. Esta porción bíblica revela la manera clara de cómo Dios mostró a Moisés lo que debía de hacer. En la primera parte del versículo 8, Dios orienta a Moisés a tomar la vara, reunir la congregación junto con Aarón. Aquí aprendemos que Dios puede defender a sus siervos delante del pueblo que los ha vituperado injustamente. Por tanto, en tiempos de crisis, los ministros no deben huir de forma definitiva del campo de labor, sino permitirle a Dios vindicarnos ante los hermanos. Además, Dios orientó a Moisés que le hablara a la peña a la vista de todo el pueblo. Gloria a Dios. Le dio unas instrucciones específicas, que tomara la vara, reuniera la congregación y que le hablaran a la peña a la vista de todo su pueblo. Gloria al Señor. Y ella, en obediencia a esa palabra que Dios le había dado, iba a brotar el agua, ¿verdad? Debemos marcar diferencia entre este pasaje de Números 20 y el de Éxodo 17. Gloria al tratar este tema. Esta fue la segunda vez que Dios realizó el milagro de sacar aguas de una peña. La primera vez fue en Refidín, a unos 2 meses de haber salido de Egipto. En esta ocasión Dios le dio instrucciones a Moisés de golpear la roca para que diera agua. Eso está en Éxodo 17:6. Aquí en Cádiz, en cambio, la orden era háblale a la peña. Moisés, bajo la presión del pueblo, no obedeció a Dios, sino que golpeó la peña, por lo que el Señor le anunció que no entraría con el pueblo a Canaán, ¿verdad? Por el desespero, gloria al Señor, por eso
Cuando estemos en pruebas y en tribulaciones, lo mejor es ir delante del Señor, porque podemos actuar de mala forma, podemos actuar y tomar decisiones, gloria al Señor, que no son las más favorables para nosotros ni para los que nos rodean, gloria al Señor. Podemos ver aquí, ¿verdad?, como bajo la presión de aquel pueblo, Moisés no hizo las cosas como Dios le habló, como Dios le hizo que hiciera. Dice, la promesa divina fue que la piedra daría agua. Esa fue su promesa. Yo te prometo que esa tú le hablas y ella va a botar agua. Debemos estar seguros que si Dios habla de un milagro tan grande es porque tiene todo el poder para realizarlo. La Biblia nos enseña que todo lo que el Señor quiere lo hace. Así que debemos dar crédito a lo que Dios dice, aunque parezca ilógico a nuestro razonamiento. Sabemos que si Moisés obedece a las instrucciones, le sacaría agua como de una gran manantial a todo el pueblo. Notamos que Moisés funciona como mediador de aquella agua. Así, Cristo es el dispensador del agua espiritual para los creyentes. Gloria al Señor, ¿verdad? Todo lo que pidieres en mi nombre os será dado, ¿verdad? Dice la palabra, gloria al Señor. Y así Dios le dijo, tú dile, habla a esa peña y va a salir el agua. Confía. Moisés tenía que confiar en esa promesa. Moisés tenía que confiar en esa palabra, gloria al Señor, que Dios le daba. Gloria al Señor, porque la naturaleza pertenece a Dios y aún esa misma peña y Dios sabía que esa peña iba a botar agua, gloria al Señor, porque la naturaleza le obedece, gloria al Señor, a Dios, gloria a Jesús, gloria al Señor. Y que como así obedeció esa peña y botó agua, así nosotros tenemos que obedecer, ¿verdad? Y hablar esta palabra que es agua de vida para el que no conoce a Dios. Gloria a Jesús, aleluya. El versículo 9 presenta la obediencia inicial de Moisés. Él fue y tomó la vara de la cual Dios le habló, pero luego Moisés desobedeció inmediatamente, que estuvo con el pueblo frente a la peña. Aquí aprendemos que no debemos obedecer parcialmente las instrucciones del Señor para aprovecharnos de todo el bien de Cristo. Tenemos que conducirnos a la manera como Dios mismo lo ha dicho en su palabra. Gloria al Señor. La parte 3 dice, el agua de la peña nos habla de Cristo, el agua de vida. La parte A, Dios hizo brotar agua de la roca para que bebiera todo el pueblo. El 10 y el 11 dice, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Gloria al Señor. Esta sesión de nuestro estudio sirve para confirmar el valor de la gracia divina revelada en Cristo y a la vez la rectitud de la justicia de Dios cuando procedemos en desacuerdo con Él. La primera parte del versículo 10 hace notar que Moisés y Aarón obedecieron en reunir a toda la congregación delante de la peña, pero al abrir su boca Moisés llamó rebeldes a los israelitas. Se nota que dicho líder estaba en la ruptura de su paciencia, muy encolerizado por la actitud de aquel pueblo. Además, la pregunta de Moisés de si Aarón y él le harían salir aguas de aquella peña revela que estaba atrayendo la atención de la congregación hacia él como mediador del pacto. Gloria al Señor. Cuando él le dice, le vamos a sacar agua de esta peña, era como si él fuera el que fuera a sacar esa agua, como si él fuera a darle agua al pueblo, cuando él sabía que era Dios quien iba a darle agua al pueblo. Gloria al Señor. Una lección que aprender es que nunca debemos creernos grandes ante el pueblo, sino hacer todo para la gloria del Señor. En verdad, aquellos 2 ministros no tenían el poder para hacer brotar un río caudaloso de una piedra dura. Por tanto, era justo anunciar al pueblo que solamente el Dios Todopoderoso lo podía lograr, ¿verdad? Era justo que ellos le dijeran al pueblo, Dios va a sacar el agua de esta peña, no decirle, nosotros vamos a golpear la peña y va a salir agua. Ellos como que quisieron llevarse la gloria en ese momento, gloria a Jesús, y eso es lo que, gloria al Señor, a Dios no le agrada, que no, el orgullo, gloria al Señor, y no nos dejemos llevar tampoco por los corajes, gloria al Señor, por todo esto que el pueblo le estaba haciendo, gloria al Señor, y que hoy día tanta gente a nuestro alrededor que nos quiere fustigar, que nos quiere hacer quedar mal como hijos de Dios, ¿verdad? Sino que tenemos que, gloria al Señor,
hacer como Dios nos dice, leer su palabra y ayunar y orar, gloria al Señor, para poder vencer las artimañas del diablo. El versículo 11 revela que Moisés alzó su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Hacer la obra de Dios en nuestra propia fuerza puede traer serios prejuicios, ¿verdad? Dice que golpeó la peña con su vara. Es como si ellos con su propia fuerza, ellos iban a hacer salir el agua de aquella peña. No, gloria al Señor. No somos nadie, gloria al Señor. Necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios. No es que no seamos nadie porque somos hijos de un Dios vivo, ¿verdad? Sino que necesitamos a Dios porque somos débiles. Para nosotros poder seguir adelante, si sus fuerzas, nuestras fuerzas no fueran nada, gloria al Señor. Hacer la obra de Cristo enojados no es bueno. Por ejemplo, Jonás se encolerizó porque Dios perdonó a la ciudad de Nínive cuando se humilló frente al juicio. Entonces el Señor le preguntó al profeta, ¿haces tú bien en enojarte tanto? En realidad la gracia divina se puede manifestar a pesar de nuestras debilidades. Aunque Moisés no lo hizo todo bien, el milagro para saciar de vida a la multitud sucedió, ¿verdad? Debemos mostrar gratitud al Señor, pues no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Los bienes de Cristo se manifiestan para la administración de la palabra, no por nuestra propia habilidad ministerial. Gloria al Señor. La última parte del versículo 11, gloria a Jesús, ¿verdad? Deja ver que a pesar de los errores de Moisés y Aarón salieron muchas aguas y bebió la congregación y las bestias. Esto nos recuerda que Cristo murió por todos. Así como Dios no hizo acepción de personas al dar el agua de la roca, tampoco Cristo dejó sin posibilidad de salvación ni aun al ladrón que pendía en una cruz a su lado. Nosotros no merecemos la salvación, pero la misericordia de Dios nos alcanzó en Cristo y nos dio en él agua de la vida eterna. De la fuente de esta salvación se saca el gozo, el agua que sacia eternamente. La conducta del creyente debe de estar a la altura del regalo de vida que Cristo nos dio cuando fue herido en la cruz. Damos gracias al Señor por la salvación, damos gracias al Señor por todo lo que tenemos, gloria al Señor, porque si hubiera sido por nuestros propios méritos no tuviéramos, ¿verdad?, lo que tenemos, gloria al Señor, pero a Cristo, a Dios le ha dado, gloria a Jesús, le ha dado y nos ha dado vida eterna, nos ofrece vida eterna y ahí es donde tenemos que fijar nuestra mirada en la vida que Dios nos ofrece después de esta vida terrenal. La parte B de la tercera parte dice, la falta de fe no permitió a muchos entrar a la buena tierra. El versículo 12 dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Para finalizar este estudio, notamos el peligro que nos concierne si hacemos mal ejercicio del ministerio recibido en Cristo. En el versículo 12, otra vez la voz de Dios llega a Moisés y Aarón. En medio de tantas religiones paganas, debemos aprender que Dios puede llamar a cuentas a sus siervos y disciplinarlos. Aquí les hizo un juicio a aquellos hermanos. Les dijo cuáles habían sido sus delitos frente a la peña. Primero, no habían creído en el Señor y segundo, no lo habían santificado, gloria a Jesús, delante de los hijos de Israel. La falta de fe se hizo manifiesta en no hablarle a la peña para que fluyera el agua a raudal. Y la falta de santificar al Señor se vio en haber centrado la atención del pueblo en sí mismo y no en Dios. Esa fue lo que le faltó a él. Ellos no santificaron a Dios porque, ¿verdad?, ellos centraron esa atención en ellos mismos. ¿Ustedes quieren que nosotros les saquemos agua de la peña? Gloria al Señor. Gloria al Señor. Con al hablar esas palabras, ellos no santificaron, no le dieron la gloria a Dios, no le dieron el lugar que Dios necesitaba, que Dios quería que ellos le dieran. Casi 40 años de peregrinaje por el desierto habrían sido suficientes para ver todo tipo de operaciones sobrenaturales de Dios con ellos. Sin embargo, Moisés y Aarón no pidieron al pueblo que orara a Dios para que les diera agua de la peña. Debemos cultivar una conducta de temor de Dios cuando el Señor nos usa en el santo ministerio. Gloria al Señor, una conducta de temor de Dios cuando Dios nos usa en el ministerio. Gloria al Señor, gloria a Jesús, confiar en Dios, honrarle, gloria a Jesús, ¿verdad?, con gloria al Señor para
para que el Señor nos use con su palabra y nos use como Dios quiera usarnos. Es nuestra responsabilidad inclinar los ojos del pueblo a Cristo, como el dispensador de toda la gracia de Dios. Así como aquella peña fue herida milagrosamente para hacer brotar agua, Cristo fue herido en la cruz para darnos vida eterna, ¿verdad? Aquella peña, gloria al Cristo, fue herido por nuestros para darnos vida, como aquella peña, ¿verdad? Fue herida. Gloria a Jesús para dar agua y agua en abundancia. Según fue la abundancia de esa agua cuando salió de esa peña, gloria a Jesús que bebió todo el pueblo y bebieron aún sus bestias, ¿verdad? Los animales de ellos. Así es el agua que brota de vida eterna de nuestro Señor Jesucristo para darnos vida. Gloria a Jesús, vida y vida eterna. En la segunda mitad del versículo 12, Dios dictó una dura sentencia contra Moisés y Aarón. A causa de su falta, ellos no entrarían con aquella congregación en la tierra que Dios les había dado. De aquí somos advertidos a que el ministerio no tiene poder redentor. Podemos ser usados en forma gloriosa por Dios y aún así al final perder grandes bendiciones por relajar el ministerio y trabajar en nuestra propia manera. Por ejemplo, el apóstol Pablo dijo, temer que habiendo sido heraldo para otros, él mismo pudiera haber sido eliminado. Es nuestro deber orar para que el Señor nos guarde en su gracia y podamos acabar nuestra carrera con gozo y el ministerio que recibimos del Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. No, tengamos fe, gloria al Señor y saber que nosotros no podemos nosotros solos, gloria al Señor, que necesitamos su ayuda, caminar en sus caminos, gloria al Señor para sí, gloria a Jesús, como decimos, andar derechitos, ¿verdad? Como dice la palabra, de que vale que el hombre granjee el mundo si pierde su salvación. Cuidar nuestra salvación con temor y temblor, gloria al Señor, y no haciendo como hicieron estas personas, gloria al Señor. Estamos terminando, gloria a Jesús. El resumen general dice, milagrosamente Dios hizo brotar agua de la peña. Sabemos que, bajo la ley de Dios, la paga del pecado es muerte. Por tanto, como Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo, fue herido y murió por todos. La ley de Moisés no puede satisfacer la sed espiritual del hombre, como tampoco Moisés pudo por sí mismo dar a beber agua a todo el pueblo, ¿verdad? Pero Cristo invita al sediento a beber de él, del agua de su espíritu, y le promete que de su interior correrán ríos de agua viva. Cada hijo de Dios que ha sido alcanzado por la gracia de Jesucristo debe vivir en gratitud a Él, en continua comunión con su Salvador. A nuestro alrededor hay un mundo que nos conoce a Dios y necesita que le mostremos el amor de Cristo para que le acepten y sean salvos. Al llegar a ellos con el Evangelio debemos cuidarnos de que nuestra conducta no sea de ira, ni de enojo, ni de encono. Por el contrario, somos voceros de las buenas nuevas de salvación a los que no saben nada de Cristo y debemos ser compasivos, amables, para que puedan entender el plan de vida eterna en Jesús, ¿verdad? Cuando vayamos a hablar, ¿verdad? Aunque nos digan que nos digan, porque muchos de ellos para molestar te hablan para atrás y te dicen cosas. No, con la misma paz que fuimos a predicarle este evangelio, a hablarle de Jesucristo Salvador, tenemos que mantener esa paz sabiendo, pues como le estoy diciendo, hermanos, que no es obra de nosotros, sino que la obra es de Dios y que Dios hace el milagro, gloria al Señor. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Y damos gracias a Dios por esta lección. Para la próxima semana, el pueblo de Israel recibió provisión de vida de parte de Dios cuando pecaron en el desierto. Por tanto, para la próxima semana vamos a estudiar la lección titulada La serpiente de bronce, Cristo el dador de vida. Para una mejor comprensión del tema, recomendamos estudiar Números 21 del 4 al 9 y Juan 3 del 11 al 15. Damos gracias al Señor por esta palabra que en esta noche hemos tenido, hermoso, gloria al Señor, sabiendo que Dios quiere, gloria al Señor, de nosotros la vida, quiere que nosotros prediquemos y quiere que nosotros entreguemos nuestro corazón, quiere que nosotros entreguemos nuestras actitudes para Él poder hacer cosas grandes con nosotros, gloria al Señor. Y siempre, hermanos, mirando al blanco de la soberana vocación, mirando en la Jerusalén celestial que nos espera, gloria al Señor, aleluya. Oremos.
Señor amado, Dios eterno, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Te doy gracias por esta palabra tan hermosa, Señor. Señor, saber que tú guiaste este pueblo, Señor, que nunca le faltaste, que ellos vieron tantas cosas malas, Dios mío, pero que tú estuviste con ellos, Señor. Saber que tú lo guardaste en todo momento de su vida, Señor, que le diste todo lo que necesitaban, Señor amado. Dios mío, esto nos hace tener fe, Dios mío, para continuar hacia adelante, sabiendo que en estos momentos malos que estamos viviendo, Señor, tú estás con nosotros. Tú no nos dejas, tú no nos desamparas. Gloria al Señor. Ayúdanos, Señor, a entregar nuestra voluntad a ti, para que tú hagas en nuestras vidas como tú quieras, Señor amado. Dios mío, bendice a cada hermano. Glorifícate en ellos, Señor. Si está enfermo, sánalo, Dios mío. Pon tu mano poderosa, Señor, sobre ellos, Dios mío, y haz una obra grande y misericordiosa, Señor, y que podamos testificar de esas grandezas tuyas. Todo esto yo te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo.